Vivían en Nueva Jersey. No eran los Gambino, no eran los Genovese, pero tenían algo que nadie más tenía: el caos, la traición y los secretos que inspirarían la serie de mafia más famosa de la historia. Esta es la historia real de los de Cavalcante, los verdaderos Soprano. Si te gustan las historias reales que parecen salidas de HBO, suscríbete y deja tu me gusta, porque lo que vas a ver es cómo una familia subestimada se convirtió en leyenda sangrienta. ¿Crees que los Soprano exageraron o se quedaron cortos? ¿Qué parte de la ficción crees que fue 100% real? Déjalo en los comentarios. En los años 50 y 60, Nueva York era el centro del poder mafioso. 5 familias dominaban todo. Pero en Nueva Jersey, un grupo pequeño comenzaba a crecer. Nadie les prestaba mucha atención. No tenían apellido italiano famoso, no tenían jefes legendarios, no tenían respeto. Y eso los hizo peligrosos. El patriarca fue Simón de Cavalcante, apodado The Plumber, el plomero, aunque nunca tocó una cañería en su vida. Era educado, discreto, frío, y creó una familia mafiosa con juegos ilegales, préstamos usureros, chantajes y control de sindicatos, pero lo hizo sin llamar la atención de las 5 familias. Al menos por un tiempo. Los de Cavalcante no eran tantos, pero lo que les faltaba en número lo compensaban con violencia, caos interno y brutalidad. Tuvieron traiciones, asesinatos internos y una estructura que parecía más una familia disfuncional que una organización criminal. ¿Te suena familiar? David Chase, creador de la serie, vivió en Nueva Jersey. Creció escuchando los rumores y tomó elementos reales de los de Cavalcante. La paranoia, las traiciones entre amigos, el mafioso que va a terapia, las esposas que sospechan pero se callan, las reuniones en carnicerías, clubes de striptease, funerarias. Todo eso pasó. Y todo eso lo vas a ver acá. Quédate porque ahora vas a conocer a los personajes reales detrás de los Tony, Pauli y Silvio, y cómo la ambición de un soldado lo llevó a traicionar a toda su familia. Porque si Los Soprano te pareció brutal, la historia real es mucho más sucia, impredecible y sangrienta. Tenían un carnicero con licencia para matar, un capo que lloraba con la Biblia en la mano y mandaba a ejecutar por celos, y un soldado que soñaba con ser actor, pero terminó siendo traidor. Estos eran los verdaderos personajes detrás de Los Soprano. Riggi fue el sucesor de Simón de Cavalcante. Dirigía desde la sombra. Tenía constructoras, influencia política, sindicatos y una estructura familiar a su alrededor. No gritaba, no mataba con sus manos, pero ordenaba muertes con una serenidad de ejecutivo. Y como Tony, era un padre ausente, esposo infiel y un tipo que vivía atormentado por su propia paranoia. Este nombre sí es clave. Vincent, Vinny Ocean. Palermo era carismático, ambicioso y peligroso. Inspiró directamente al personaje de Tony Soprano. Tuvo negocios en clubes de striptease, en casinos clandestinos, y era obsesivo con controlar su imagen. Pero cuando el FBI lo rodeó, cantó, y no solo un poco. Entregó todo: nombres, códigos, estructura y hasta métodos de lavado. Y luego entró a protección de testigos. Hoy vive con otro nombre, en otra ciudad, con otra vida, impredecible, explosivo, gracioso, hasta que se ponía violento. Louis Eggs fue uno de los soldados más fieles de Riggi, pero también el más inestable. Contaba chistes en las reuniones y al día siguiente mataba a alguien por una deuda menor. Se convirtió en leyenda por su apodo y por su capacidad de reventar cabezas y carcajearse segundos después. No hablaba mucho, siempre con lentes oscuros. Serio, leal, frío. Vitabile era el verdadero consigliere, el tipo que no aparecía en las fotos. Pero sin él, no se hacía ningún movimiento. Fue uno de los pocos que nunca se quebró, ni habló, ni traicionó. Y eso, en la de Cavalcante, era un milagro. Los de Cavalcante no eran elegantes como los mafiosos de Manhattan. Eran ruidosos, sucios, humanos
Y eso los hizo perfectos para crear una serie tan real que dolía verla. Quédate, porque en los minutos siguientes vas a ver cómo una simple pelea por dinero en un club nocturno desencadenó una guerra interna que terminó con cadáveres en baúles y alianzas destrozadas. Porque el principio del fin fue un puñetazo y un silencio incómodo en una reunión de familia, una deuda no pagada, un empujón en un club, una mirada cruzada y de pronto una familia entera en guerra. Los de Cavalcante se empezaron a matar entre ellos antes de que el FBI tuviera que mover un dedo. ¿Tú crees que el verdadero peligro en una mafia está fuera o dentro? ¿Qué es más letal? ¿Un enemigo o un traidor que te llama hermano? Era un lugar controlado por la familia, lugar de apuestas, prostitución encubierta y lavado. Un soldado de bajo nivel, Ralph Guarino, discutió con un asociado por una deuda. Lo empujó, lo humilló delante de todos. Y lo peor, rompió el código de respeto. Eso no se perdona. El asociado informó a su capo. Este fue directamente a Vincent Palermo, y Palermo no quiso actuar. ¿Por qué? Era insignificante. Una pelea de perros, chicos, dijo, pero no todos lo vieron así. Y eso despertó dudas. Y dudas matan en la mafia. Algunos soldados empezaron a reunirse en privado, a cuestionar el liderazgo, a hablar de que Palermo era blando. Y cuando se empieza a cuestionar al jefe, el siguiente paso es quitarlo. Uno de los capos intermedios organizó un atentado. Arma limpia, 2 sicarios. Esperarlo al salir del club. Disparo a quemarropa, pero el día del ataque Palermo no apareció. Alguien le había advertido, y desde entonces ya no confió en nadie. Palermo contraatacó a su manera. Un soldado fue desaparecido, otro encontrado dentro de un maletero, un tercero ejecutado con 5 disparos, todos en la espalda. Nadie sabía si lo siguiente que ibas a oír era una orden o un disparo. Mientras la familia se mataba internamente, el FBI tenía micrófonos en bares, funerarias, taxis, teléfonos, y lo único que necesitaban hacer era esperar, porque la familia estaba haciendo todo el trabajo por ellos. Ahora vas a ver cómo uno de los miembros clave traicionó a todos, y el día que los de Cavalcante escucharon su propio juicio por radio del FBI. Porque cuando Palermo se quebró, la familia entera se desplomó como un castillo de naipes. Un día juró lealtad eterna. Al siguiente, tenía un micrófono escondido bajo la camisa. Vincent Vinnie Ocean Palermo, el supuesto heredero de la Cosa Nostra en Nueva Jersey, se convirtió en el soplón más destructivo de su generación. Si esta historia te parece increíble, imagina lo que falta. Dale, me gusta, suscríbete y quédate, porque Palermo no solo traicionó, lo hizo con una sonrisa y sin mirar atrás. Después de años de vigilancia, el FBI tenía suficiente para encerrarlo por el resto de su vida. Asesinatos, extorsión, fraude bancario, lavado de dinero, códigos de silencio rotos. Palermo lo sabía. Y cuando lo llamaron a declarar, no pidió abogado, pidió protección. Vincent Palermo, capo de capos, aceptó convertirse en testigo protegido. No solo colaboró, se volvió parte activa de las operaciones encubiertas del FBI. Grabó reuniones, entregó jerarquías, identificó a miembros ocultos y reveló los vínculos políticos que nadie se atrevía a mencionar. En una cena en un restaurante italiano, Palermo llegó con un micrófono oculto. Uno de los capos, sin saberlo, le dijo: «Vinny, tú eres uno de los nuestros. Yo mataría por ti». Horas después, esa frase estaba archivada como prueba en una investigación federal. Con las grabaciones, el FBI ejecutó una redada masiva. Más de 30 arrestos en una semana. Cargos por crimen organizado, homicidio, narcotráfico, conspiración para asesinato. El golpe fue tan fuerte que la estructura de Cavalcante colapsó en meses. Cuando le preguntaron por qué traicionó a la familia, Palermo respondió: «No era una familia,
Era un montón de animales esperando su turno para matarte. Yo solo fui el primero en entenderlo. Después de su colaboración, el FBI le dio una nueva identidad, una casa, una vida, y lo más insólito, volvió a los negocios, pero esta vez legales. Quédate porque vas a conocer cómo fue el juicio que expuso todos los secretos de la familia y cómo los de Cavalcante pasaron de ser mafiosos a personajes de televisión odiados y parodiados por todo el país. Porque cuando la mafia llega a los tribunales, el silencio se rompe y el mundo entero escucha lo que nunca debía saberse. El FBI no los derribó con balas, los expuso con micrófonos. Los de Cavalcante no murieron en las calles, murieron en los tribunales, y el juicio que los destruyó fue tan escandaloso que parecía un episodio de televisión. En 2003 se llevó a cabo el juicio federal contra más de 20 miembros de la familia de Cavalcante. Los cargos: homicidio en primer grado, asociación ilícita, lavado de dinero, extorsión y conspiración para asesinar a miembros de su propia familia. Palermo declaró en sala, y no se guardó nada. Contó cómo ordenó asesinatos por celos, cómo se manipulaban elecciones sindicales, cómo se arreglaban contratos de construcción y cómo se ejecutaban miembros por ser demasiado ambiciosos. Uno solo preguntó por qué no tenía un mejor auto, y al día siguiente ya estaba en el maletero de uno. En la sala se escucharon grabaciones donde se planificaba la ejecución de un primo. Se hablaba de esconder cuerpos en fábricas y hasta una discusión sobre quién haría el mejor papel en Los Soprano, sin saber que ya estaban siendo vigilados. El jurado se rió, la prensa explotó y la imagen de la familia quedó hecha trizas. Algunos ejemplos: Louis Consalvo, Louis X, condenado a 20 años por múltiples cargos de extorsión y violencia. Stefano Vittabile, cadena perpetua por ordenar asesinatos desde la sombra. Philip Abramo, el contador de la mafia, sentenciado por fraude, blanqueo y asesinato. Y decenas de soldados, asociados y testaferros encerrados por décadas. Tras el juicio, la estructura de Cavalcante colapsó. Se desmantelaron sus negocios, perdieron el respeto y, lo peor, se volvieron un chiste para las otras familias. Un mafioso de los Gambino dijo: después de ese juicio, ya nadie los tomaba en serio. Eran los payasos de la Cosa Nostra. El mundo ya no los recordaba como mafiosos. Ahora eran los Soprano reales. Y esa fama haría que muchos los buscaran, los estudiaran y algunos hasta los idolatraran. Porque la mafia puede morir en los tribunales, pero si la cultura la revive, siempre hay alguien que quiere resucitarla. Perdieron el poder, fueron encarcelados, quedaron en ridículo, pero después millones los vieron sin saberlo, porque la caída de los de Cavalcante dio origen a la serie de mafiosos más famosa del planeta. El creador de Los Soprano, David Chase, creció en Nueva Jersey, conocía los rumores, los rostros, los apodos, y cuando imaginó a Tony Soprano, no pensó en los Gambino, pensó en los de Cavalcante. Tony Soprano como Vincent Palermo, Silvio Dante como Stefano Vittabile, Paulie Walnuts como Louis X, el club Bada Bing, y Culos el Club Real de Palermo. Los intentos de esconder traiciones internas como las purgas silenciosas que vivieron los de Cavalcante. Hasta la terapia con la psicóloga tiene eco en conversaciones grabadas donde Palermo mencionaba que a veces quería hablar con alguien, pero no con los suyos. Los miembros sobrevivientes se molestaron. Dijeron que la serie los ridiculizaba, que no todo lo mostrado era cierto, y que los dejaba como mafiosos de cuarta. Pero lo cierto es que la serie usó su historia mejor que ellos mismos, y en cierto modo los inmortalizó. Después de la caída de la familia, algunos miembros más jóvenes quisieron resucitar la de Cavalcante. Usaron nuevos métodos, estafas digitales, juegos ilegales en línea, microextorsiones locales, influencia en sindicatos menores. Pero el FBI ya tenía el mapa completo y los capturaron casi tan rápido como comenzaron. Primero cayó por traición interna, después por su propia fama.
Porque cuando una organización criminal se vuelve meme, serie, análisis de YouTube y tatuaje en la espalda de fans, pierde lo único que la hace peligrosa: el miedo. Hoy, cada vez que alguien menciona a Tony Soprano, habla, sin saberlo, de una familia real que mató, traicionó, cayó y terminó siendo leyenda. Quédate, porque vamos a cerrar esta historia con la reflexión más potente, que nos enseña realmente la historia de los de Cavalcante y por qué su verdadero legado no es criminal. Porque esta no es solo la historia de una familia mafiosa, es la historia de cómo el crimen se convirtió en espectáculo. No fueron los más ricos, ni los más temidos, ni los más grandes, pero fueron los más humanos. Y por eso, la familia de Cavalcante quedó para siempre en la historia, no como capos, sino como los verdaderos Soprano. Tras el juicio, la familia quedó desmembrada. Algunos miembros murieron en prisión, otros desaparecieron, y los pocos que sobrevivieron se convirtieron en fantasmas. No hubo relevo, no hubo reconstrucción real, solo intentos aislados que terminaron en fracaso, porque ya no eran una familia criminal, eran un recuerdo. Lo que hizo especial a los de Cavalcante no fue su poder, fue su fragilidad. Peleaban por ego, se traicionaban por celos, querían respeto, pero no sabían darlo, y se odiaban entre ellos más que a sus enemigos. Eran reales, demasiado reales. El fenómeno Soprano hizo lo impensado, transformó criminales reales en personajes, volvió tragedias en entretenimiento y expuso, sin censura, la psicología del criminal moderno. Pero detrás de cada escena había una historia como la de los de Cavalcante, con cadáveres, con traiciones, con vidas rotas. Los de Cavalcante no dominaron el mundo, no ganaron la guerra, ni dejaron un imperio, pero dejaron algo más duradero, una advertencia. Porque cuando una familia se construye sobre el miedo, el ego y la ambición, no importa cuántos millones ganes, siempre termina igual, con traición, cárcel y olvido. Y hoy, ¿quién se acuerda de ellos? La mayoría los recuerda por una serie, no por sus crímenes, no por su poder, no por su sangre. Y tal vez esa sea la condena más dura. Esta fue la historia de los de Cavalcante. La familia que inspiró a los Soprano no fue ficción, fue realidad. Y lo que nos deja es la prueba de que la mafia, cuando se humaniza, deja de ser terror y se convierte en tragedia. Si llegaste hasta acá, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios: ¿la cultura glorificó demasiado a estos criminales o solo expuso lo que somos capaces de tolerar como sociedad?